La siguiente sección es presentada por Os de Neo. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo. Seguí tu plan. Ahora de 18 a 27 años. Un nuevo crimen racista de la policía norteamericana reforzó la ola de antirracismo que había levantado el crimen de George Floyd en Minneapolis, en el estado de Minnesota. Otra vez un crimen policial que tiene la misma marca, el asesinato absolutamente injustificable, porque el asesinado no estaba intentando secuestrar a alguien, no había tomado rehenes, no estaba realizando un asalto a mano armada, ni acababa de cometer una violación. Recibió 2 balazos de la policía después de forcejear con ella, cuando había cometido una infracción, o sea, no era un crimen, era una infracción. Una cosa es un delito, otra cosa es una falta. Por una infracción, un hombre negro terminó con 2 balazos disparados por un policía. Fue en el estado de Georgia, en la ciudad de Atlanta, la capital de Georgia. Georgia es uno de los estados que fue el corazón de la Confederación Esclavista, o sea, de los estados esclavistas del sur que se convirtieron en confederación e intentaron secesionarse cuando Abraham Lincoln logró que el Congreso aprobara la abolición de la esclavitud. En Atlanta, en Georgia, Margaret Mitchell escribió su célebre novela Lo que el viento se llevó, una obra que muestra desde la literatura cómo predominaba, cómo todo estaba empapado de una cultura racista, ¿no?, que era la cultura de la época. El hecho es que lo que ha seguido adelante, y es algo que yo miro con mucha expectativa, con muy positiva expectativa, es esa ola gigantesca de antirracismo que empezó en los Estados Unidos, pero que luego empezó a recorrer el mundo y que está sacudiendo muchas ciudades europeas, y también en Europa empezó a voltear estatuas. Y yo digo que lo veo con expectativa muy positiva, porque como hemos explicado en páginas anteriores, cuando caen las estatuas es porque se está produciendo una vuelta de página en la dimensión cultural, ¿no? Esto es una emancipación contra la cultura de la intolerancia, en una de sus fases más abyectas, como es el racismo. Yo creo que los racistas son intelectualmente inferiores y moralmente inferiores. El racismo en sí mismo es una abyección, pero que predomina no solo desde las leyes o en estamentos como la policía, los poderes, los sistemas de justicia, impera desde los pliegues de la cultura de una sociedad, ¿no? Y hay una emancipación contra eso, por eso caen las estatuas. Y en este proceso, ¿no?, que ha llegado a la etapa del derribo de estatuas, han empezado también la guerra, lo que yo llamo la guerra de las estatuas. Porque no todas las estatuas que caen justificadamente. No todos cuyos monumentos están cayendo merecen estar siendo derribados. Es lógico que en los Estados Unidos hayan caído las estatuas ecuestres del general Robert Lee, como lo dijimos en la página anterior. Robert Lee, un gran estratega militar, un militar además de una gran ética en el campo de batalla, una gran caballerosidad, pero era quien comandaba los ejércitos sureños, o sea, era quien comandaba el bando que quería la continuidad de la esclavitud en los Estados Unidos. Es lógico que cayera la estatua de Jefferson Davis, porque Jefferson Davis fue quien presidió la Confederación de Estados Sureños, que inició la guerra para seguir teniendo mano de obra esclava, sobre todo en las plantaciones de algodón, ¿no?,
que con mano de obra gratuita permitía amasar fortunas infinitas. Es lógico que caigan esas estatuas, la de Davis, la de Lee, pero es absurdo que ataquen como atacaron en Boston las estatuas de Cristóbal Colón, derribaron una, decapitaron otra. Una estatua de Cristóbal Colón, que es de Nueva York, la que está en el Central Park, el alcalde Bill de Blasio mandó a protegerla porque ya hubo quienes la quisieron atacar a Cristóbal Colón. Bueno, ahí me parece que estamos frente a una señal que es consustancial a este proceso y que no debe empañar el proceso. El proceso es bueno, dentro de todo proceso de emancipación cultural, de revisión cultural contra crueldades que están o contra cuestiones que tienen que ver con la segregación, con la injusticia y que vienen desde tiempos ancestrales. El proceso en general es sano. Por cierto, va a tener desviaciones, va a tener exacerbaciones, va a tener posiciones desorbitadas. Pero eso no debe opacar el proceso en general. Está mal que quieran derribar una estatua de Cristóbal Colón, porque Cristóbal Colón no simboliza el racismo. Es absurdo ver en Cristóbal Colón un símbolo del racismo. Cristóbal Colón, desde mi punto de vista, simboliza una proeza histórica que es esencialmente científica. Por eso cambió la cosmovisión del mundo. Colón, estudiando el rebote de las corrientes marinas, ¿no?, llegó a concebir una forma del planeta y llegó a cambiar totalmente la cosmovisión imperante. Por eso no tiene sentido confundir a Cristóbal Colón con Francisco Pizarro y con todos los demás conquistadores que a renglón seguido cometieron exterminios. Sin duda, la conquista implicó exterminio. Sin duda, la conquista y la evangelización incluyó un genocidio. Pero confundir a Colón como símbolo de eso me parece absurdo. Del mismo modo, en Gran Bretaña, donde hay claramente una guerra de las estatuas porque han empezado a salir defensores de las estatuas, ¿no? Grupos que van a defender a que los antirracistas, los manifestantes antirracistas no tumben tal o cual estatua, no la derriben. Yo creo que hay estatuas que merecen ser derribadas, ¿no? Yo puse el ejemplo en la página anterior, en buena hora que cayó la estatua de Robert Colston en Bristol, ¿no? Robert Colston fue en el siglo XVII el mayor benefactor que tuvo esa ciudad inglesa, pero beneficiaba a la ciudad con parte del dinero que amasaba con el comercio de esclavos. En buena hora que derribaron la estatua de Colston en Bristol y terminaron tirando al río Avon, que es el que atraviesa esa urbe inglesa. En buena hora que cayera la estatua de Cecil Rhodes. Cecil Rhodes es uno de los máximos símbolos del colonialismo predador inglés en el África. Un colonialismo predador. Gobernó la colonia del Cabo y desde allá impulsó su gran empresa, que era diamantífera y aurífera, y llegó a apropiarse de un territorio gigantesco. Fue dueño de una gran porción de África y la gente que estaba adentro, en los hechos fue así. Hasta el punto tal, lo prueba el hecho mismo de que a ese territorio de Cecil Rhodes se lo llamó por el nombre mismo de Cecil Rhodes, se lo llamó Rhodesia. Rhodesia, la palabra Rhodesia viene de Cecil Rhodes, ¿no?, del dueño de ese territorio. Un territorio tan vasto que luego del proceso de descolonización nacieron ahí y aún existen dos países, Zambia y Zimbabue, en lo que era la propiedad de un solo hombre.
En buena hora que caigan en Inglaterra las estatuas de Cecil Rhodes, pero me parece increíble que hayan atacado con un graffiti diciéndole nazi a la estatua de Winston Churchill, la que está frente a Westminster, a metros del río Támesis. Es absurdo, es realmente absurdo. Como dijo Andrew Roberts, un gran historiador inglés que escribió una de las mejores biografías sobre Winston Churchill, si algo fue esencialmente Winston Churchill, fue el mayor antifascista de la historia. Así lo llamó Andrew Roberts, el mayor antifascista de la historia. No sé si fue, de hecho, el mayor antifascista de la historia, pero sé que merece ser considerado como tal. Fue nada menos que quien venció al imperio más monstruosamente criminal y racista que hubo en el siglo XX, la Alemania nazi, ¿no? Churchill fue quien derrotó a la Alemania nazi. Churchill era quien todavía en la oposición, cuando Chamberlain por Gran Bretaña y Daladier por Francia firmaban el pacto de Múnich con Hitler porque le creían, y Churchill explicaba, pero ¿cómo le van a creer a un hombre que está persiguiendo a las minorías étnicas y las quiere borrar del mapa? Tal vez confundir a Churchill con el racismo viene de dos cosas. Sin duda él pertenecía a una aristocracia victoriana que estaba empapada de una cultura supremacista y colonialista. Yo no voy a decir que no, pero decir que una estatua de Churchill simboliza eso es sencillamente absurdo, ¿no? La estatua de Churchill simboliza sobre todo el triunfo de Churchill contra el nazismo, ¿no? Y el nazismo y Hitler fueron quienes exterminaron a los judíos y a los gitanos, o sea, cometieron genocidios racistas. Contra eso combatió Churchill, por eso tomarlo como símbolo del racismo es absurdo. Tal vez la otra razón por la que algunos confunden a Churchill y están queriendo atacar su estatua como sinónimo del absurdo. Los otros días, aparecieron fotos de hooligans, esos barras bravas del fútbol, que la mayoría son neonazis, ¿no? Portando esvásticas. Iban a defender la estatua de Churchill. O sea, los defensores de la estatua de Churchill para que no la derriben los antirracistas son neonazis, pero esa es una postal absolutamente absurda. Repito, fue el mayor antifascista de la historia, fue el hombre que venció, fue el gran vencedor, no el único, también estuvo Eisenhower, también aportaron muchos a la derrota del nazismo, pero Churchill fue clave en la derrota del nazismo. Que lo defiendan neonazis, que haya neonazis defendiendo su estatua, bueno, eso muestra que la historia está absolutamente al revés. Pero en todo caso también hay un dato, y es que hubo líderes islámicos que lo rotularon de ese modo a Winston Churchill, porque Winston Churchill escribió cosas muy duras, tuvo análisis muy duros sobre el Islam. Hay un escrito muy célebre de él sobre finales del siglo XIX, en el año 1899. Él era periodista y era militar, como tal había recorrido el norte de África, el Oriente Medio, había observado mucho la cultura musulmana y escribió que los musulmanes tenían rasgos espléndidos, pero la religión que tenían, él la describió como algo que propendía al fanatismo, que era enemiga del desarrollo, ¿no? Y que era retrógrada, usó ese término. Por eso hubo grandes líderes islámicos que lo aborrecieron y que lo atacaron. Pero él no atacó a la raza árabe. Él no se pronunció contra una raza, se pronunció contra una religión. Se puede discutir o no cómo calificó a esa religión, pero él atacó una religión. ¿Y por qué no se va a poder cuestionar una religión o cuestionar una ideología? ¿Qué tiene que ver eso con el racismo? En absoluto. En fin, ojalá que no caiga la estatua
de Winston Churchill. Ojalá que caiga en Francia la de Colbert, Jean-Baptiste Colbert, que tiene estatuas por todo París, y hay calles con su nombre, y edificios públicos que tienen salas con el nombre de Colbert. Jean-Baptiste Colbert fue un funcionario poderoso del reinado absolutista de Luis XIV, y fue el autor de Code Noir, el nefasto Código Negro, que él escribió, que él redactó para aplicar en las colonias, para la explotación de los esclavos en las colonias. Era absolutamente racista y cruel. Pero incluso además, ¿no?, proponía, entre otras cosas, el Código Negro de Colbert, echar a todos los judíos de las colonias francesas. No solo de Francia, sino de las colonias francesas también había que expulsar a los judíos. Ojalá que caiga la estatua de Colbert, pero no todas las estatuas que están siendo atacadas merecen caer. Dos ejemplos son Cristóbal Colón y Sir Winston Churchill.